de un libro, un cuento, Cañas y barro, del escritor valenciano Vicente Blasco Ibáñez, y publicada en el año 1902, y está encuadrada dentro del movimiento conocido como naturalismo. Ambientada en la Albufera, una parte de la Valencia rural, a principios del siglo XX. Y esta novela relata, con precisión, la realidad social del momento, donde añade matices realmente costumbristas. Es, sin lugar a dudas, la obra cumbre de Blasco Ibáñez. En un rincón de la Albufera de Valencia, donde el agua, el barro y las cañas parecían ser el alma misma de la tierra, vivían los Paloma, una familia humilde pero orgullosa de su conexión con ese paisaje que definía sus vidas. La Albufera, con sus reflejos cambiantes y sus silencios profundos, no solo era su lugar, sino también su sustento y, en cierto modo, también su destino. Y allí, generaciones habían aprendido a respetar el ciclo eterno de la naturaleza y a sobrevivir gracias a la pesca, el cultivo del arroz y el trabajo duro. El viejo Tono, el patriarca de los Paloma, era un hombre que representaba esa conexión con la Albufera. Había pasado toda su vida pescando anguilas y cultivando los arrozales, siguiendo los mismos métodos que le habían enseñado sus padres y a ellos sus abuelos. En su rostro curtido por el sol y las inclemencias del tiempo, se dibujaban las huellas de una vida llena de sacrificios. Aunque estaba cansado y la edad empezaba a hacer mella en su cuerpo, Tono mantenía una fuerza interna que lo unía indisolublemente a la tierra y al agua. Junto a él vivía su nieto Tonet, el último de los Paloma. Tonet era un joven apuesto, pero con un espíritu inquieto y rebelde. Desde niño, había mostrado una actitud despreocupada hacia las responsabilidades que su familia quería inculcarle. Mientras su abuelo soñaba con verlo convertido en un hombre fuerte y trabajador, Tonet soñaba con escapar de la monotonía de la Albufera y explorar el mundo más allá de los canales y de los arrozales. Cuando tuvo la oportunidad de ir a la ciudad de Valencia, dejó atrás la Albufera sin mirar atrás. En Valencia, Tonet descubrió un mundo lleno de luces, fiestas, mujeres y placeres que nunca había imaginado. Allí vivió unos años de desenfreno, libre de obligaciones y del duro trabajo que le imponía su familia. Pero la vida en la ciudad también tenía su precio. Con el tiempo, los recursos se agotaron y Tonet se vio obligado a regresar al pueblo. Al volver, encontró un mundo que le parecía pequeño y opresivo, pero también encontró algo que cambiaría su vida: Neleta. Neleta era la mujer más hermosa del pueblo. Tenía una belleza tan magnífica que parecía casi real, y su mirada intensa y decidida delataba un carácter ambicioso. Neleta, desde joven, había soñado con escapar de la pobreza que marcaba la vida de la Albufera. Para ello, no dudó en casarse con Cañamel, un hombre mayor y rico y respetado del pueblo. Aunque Cañamel la colmaba de regalos y la trataba con devoción, Neleta no lo amaba. En su corazón ardía un deseo de algo más, algo que solo encontró cuando conoció a Tonet. El encuentro entre Tonet y Neleta fue como un rayo que cae sobre un árbol seco. La atracción fue instantánea y no tardaron en comenzar una relación secreta. Se encontraban en los rincones más apartados de la Albufera, escondidos entre los cañizales y las sombras de la noche. Allí, lejos de la mirada del pueblo, se entregaban a una pasión que los consumía. Pero el amor que compartían estaba condenado desde el principio. La diferencia de sus mundos, presencia de Cañamel y las estrictas normas del pueblo eran barreras insalvables. A medida que pasaban los días, los rumores comenzaron a extenderse. La gente del pueblo, siempre atenta a los secretos de los demás,
no tardó en sospechar que algo ocurría entre Tonet y Neleta. Las miradas de reproche y los cuchicheos se convirtieron en una constante. Y aunque intentaban ignorarlo, ambos sentían el peso de la desaprobación social. La tensión aumentó hasta que la vida dio un giro trágico. Canyamel cayó gravemente enfermo. Durante semanas estuvo postrado en la cama, debilitándose cada día más. Neleta, viendo una oportunidad para liberarse de un matrimonio que nunca había deseado, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Aunque podía haber buscado ayuda o haber intentado salvar a su esposo, decidió no hacer nada. Observó con frialdad cómo la enfermedad se llevaba a Canyamel, y cuando todo terminó, se convirtió en una mujer libre y rica. La muerte de Canyamel permitió a Neleta y Tonet que estuvieran juntos abiertamente, pero la felicidad que esperaban nunca llegó. El pueblo, que ya los miraba con recelo, los condenó abiertamente. Neleta, que había arriesgado todo su amor, se encontró rodeada de murmuraciones y de desprecios. Tonet, por su parte, comenzó a sentir una culpa que no podía ignorar. El recuerdo de Canyamel y la ambición de Neleta lo perseguían, llenándolo de dudas y remordimientos. Para escapar de su tormento, Tonet empezó a alejarse de Neleta y a buscar consuelo en la ciudad. Allí, entre el alcohol y las fiestas, trataba de olvidar sus problemas, pero cada vez se sentía más vacío. Su relación con Neleta se deterioró rápidamente. Lo que antes era pasión se convirtió en resentimiento y reproches. Ambos se daban cuenta de que, aunque se amaban, no podían escapar de las consecuencias de sus actos. Una noche, en un acto de desesperación, Tonet tomó una decisión fatal. Subió a su barca y se adentró en las aguas oscuras de la Albufera. Remó hasta que las luces del pueblo desaparecieron, y allí, bajo el cielo estrellado, se dejó caer en las profundidades de la laguna. La Albufera, que había sido su hogar y su refugio, se convirtió hoy en su tumba. Cuando el cuerpo de Tonet fue encontrado, el pueblo quedó conmocionado. Algunos lo vieron como un castigo divino, otros como una tragedia inevitable. Neleta, devastada por la pérdida, quedó sola, atrapada en un mundo que ya no tenía sentido para ella. Aunque tenía riqueza y también libertad, su vida estaba vacía sin Tonet. La Albufera, serena y eterna, guardó en su corazón una historia de amor y también de su tragedia, como tantas otras cosas habían sucedido en sus aguas. El viejo Tono, profundamente afectado por la muerte de su nieto, continuó trabajando en los arrozales y pescando en los canales. Para él, la vida debía seguir aunque el dolor lo acompañaba siempre. La Albufera, imperturbable, siguió siendo el hogar de los Paloma y el escenario de las historias de aquellos que vivían a su alrededor. Y así terminó la historia de Tonet y Neleta, un relato de amor, ambición y tragedia que, como el barro de la Albufera, dejó una huella imborrable en los corazones de quienes lo vivieron. Que tengas un feliz día.